En el discurso de despedida de nuestro maestro Moshe, al cabo de 40 años de liderazgo del pueblo de Israel, en los que nos estuvo educando en el camino del Creador y según las enseñanzas de la Torá, llegamos a la parashá de Ekev. Antes de entrar a la Tierra Santa, la tierra de la profecía, debemos fijarnos en unos principios básicos en nuestra vida. Durante 40 años estuvimos en condiciones muy especiales, guiados por un hombre excepcional, que había llegado a realizarse en unos parámetros que nos resulta muy difícil llegar a comprender. Era una época en que pudimos experimentar la presencia divina dominando los elementos de la naturaleza más allá de lo que consideramos su comportamiento natural. Una época de milagros y portentos que comenzó con las 10 plagas de Egipto y continuó con la revelación divina en el monte Sinaí, con el maná durante los 40 años en que estuvimos en el desierto, con la presencia divina en el tabernáculo siempre acompañada de la sensación inequívoca de que algo sobrenatural que hacía evidente que el Creador residía en él, en el centro del campamento de Israel y dentro de nuestros corazones. Hemos aprendido que hay una naturaleza para el mundo y una supernaturaleza para Israel. Pero estos 40 años llegan a su término y debemos prepararnos para entrar a la Tierra Santa, la tierra de la profecía. También en ella seremos testigos de unos cambios impresionantes en la naturaleza, pero ya estarán más camuflados, de modo que quien no esté implicado, quien no conozca la naturaleza extraordinaria del pueblo de Israel, puede llegar a confundirse. Este es el motivo por el que nuestro maestro Moshe ve la necesidad de instruirnos para que sepamos ver los verdaderos motivos de lo que nos ocurre. ¿De qué depende esta supernaturaleza que rige en la Tierra Santa? El Creador nos entrega una tierra que responde a los parámetros sobrenaturales que vivimos en el desierto, pero con los mismos materiales que hay en otros países. Aquí también debemos sembrar, cultivar la tierra, recoger los frutos. Aquí también es necesaria la lluvia para que crezcan los árboles y los cultivos. Pero tanto la lluvia como la calidad de los frutos serán excepcionales. La lluvia depende de nuestro buen comportamiento. Las nubes pueden llegar hasta la costa y de pronto desaparecer a causa de un viento inesperado. El Servicio Meteorológico de Israel debe tener en cuenta no tan solo la dirección y fuerza de los vientos, el grado de humedad y de frío, la densidad de las nubes y su procedencia, sino también y principalmente el nivel espiritual de los habitantes de este país excepcional. Cosa que de momento aún no pueden comprender ni saben cómo actuar. La verdad es que no basta con comportarse correctamente para ser dignos de este trato extraordinario, sino que es necesario también que comprendamos que no somos nosotros, no es nuestro esfuerzo particular el que nos permite disfrutar de estos maravillosos resultados. Debemos recordar en cada fase de nuestros trabajos y de nuestros esfuerzos quién es el que nos da fuerzas, que recibimos nuestras fuerzas físicas e intelectuales del Creador. Empezando con el pan de cada día, que en nuestra parashá aparece la obligación de bendecir al Creador por la buena tierra que nos da. Por supuesto que no es tan solo el pan, sino cualquier comida que consumimos, debemos agradecer al Creador por la posibilidad que tenemos de comerla. El tratado talmúdico de Brajot, que significa bendiciones, explica que quien no agradece al Creador por la comida que tiene, está robando a su padre y a su madre. Su padre es el Creador, dueño y señor de todo el universo, que nos permite usar su creación a condición de que reconozcamos de dónde procede todo. Al recitar la bendición que dice, por ejemplo, que es el Creador del fruto del árbol, con ello reconocemos que disfrutamos de lo que ha creado para nosotros, y con esto ya se da por pagado. La madre es la comunidad de Israel, ya que por medio de las bendiciones que recitamos se abre la mano divina y el Creador nos colma de sus bondades. Pero cuando no reconocemos la procedencia divina, se cierra el paso de la abundancia que debería llegar al mundo. Podemos ver en esta relación que tenemos con el Creador una extraordinaria cooperación que nos permite comprender nuestra función en este mundo y el significado de nuestro trabajo. No es que nosotros creemos algo nuevo, no hacemos aparecer de la nada el pan cuando cultivamos la tierra con el sudor de nuestras frentes,
sino que al reconocer que todo proviene del Creador, abrimos las compuertas de la abundancia divina, tanto para nosotros mismos y la comunidad de Israel, como para el resto de la humanidad que tanto lo necesita. De todos modos, con este constante esfuerzo o recuerdo de que todo proviene del Creador, andamos en un camino que nos lleva, tras un largo recorrido, a apegarnos a Él. Como dicen dos versículos de nuestra parashá, en el capítulo 10, versículo 20, el capítulo 11, versículo 22, el primero como mandamiento, que debemos temerlo, adorarlo, apegarnos a Él y jurar en su nombre en casos que esté permitido. El segundo, ya casi el final de la parashá, se refiere al resultado de todo nuestro trabajo, que si nos aplicamos en el cumplimiento de sus mandamientos del modo correcto, al fin y al cabo llegamos a apegarnos a Él. Claro que el Talmud se pregunta, ¿cómo es posible apegarse al Creador siendo Él como el fuego más intenso? Y cita Rashi la respuesta, que al apegarse a los sabios y a sus alumnos es como si te apegaras a Él. Resulta casi paradójico, ya que estamos hablando del modo de apegarnos al Creador y la respuesta es que nos apeguemos a los que ya están apegados a Él. Bueno, pero ¿cómo han llegado ellos a apegarse? Por supuesto, la verdadera respuesta es que nos apegamos a Él por medio de sus mandamientos, al cumplir su voluntad según está expresada en su Santa Torá y en los mandamientos que fueron desarrollando nuestros sabios a lo largo de los siglos. Pero no se trata tan solo de cumplir, sino también de modificar por completo nuestra personalidad, remodelar nuestra forma de ser, usando nuestras fuerzas, nuestras cualidades, más allá de sus posibilidades físicas. Esto es lo que se llama optar por lo sobrenatural. O sea, escapar de las redes de la naturaleza a un mundo más allá de lo que llamaríamos normal, para llegar al mundo trascendental, al mundo espiritual, en el que quien da las órdenes no es el cuerpo, sino el alma. No es fácil llegar a este nivel. Requiere una completa entrega, una dedicación infinita, sin dejar lugar para excusas. Modificar el modo de pensar, el modo de hacer las cosas, el motivo por el que las hacemos. Por desgracia, no son muchas las personas que son capaces de hacerlo. Estos son los grandes sabios, las grandes figuras del judaísmo. Estaríamos destinados a no poder alcanzar nunca el cumplimiento de este mandamiento de apegarnos al Creador, ya que no nos vemos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, nos da el Creador otro camino, un atajo, para poder alcanzar algo de este mandamiento. Esto se hace al apegarnos a sus sabios o a sus alumnos. Al hacer esto, se nos pega algo de su santidad, algo de su modo de ser, de su comportamiento, y con ello nos apegamos al Creador. Pero este truco tiene grandes peligros, ya que una persona puede llegar a creer que no necesita esforzarse en su trabajo espiritual, que le basta con visitar a su rabino, al tzadik, el justo, para pedirle consejo o bendición, y con ello ya no necesita hacer nada más. Se convierte en un vago intelectual, en un vago espiritual, que lo deja todo en manos de su maestro. El maestro se convierte en un intermediario entre el Creador y el hombre. No es esto lo que pretende la Torá. Quiere nuestro trabajo personal, quiere nuestra independencia. Por lo tanto, al apegarnos a los sabios debemos ser capaces de traducir sus mensajes a lo que nosotros necesitamos, adaptarlos a nuestra personalidad particular. Esto ya es gran trabajo, pero mucho más asequible que el de apegarnos al Creador, que nos parece casi imposible. En realidad, al apegarnos a los sabios, estamos aprendiendo de un modo más sentimental, con nuestros sentidos, en lugar de hacerlo con nuestro intelecto. Nuestros sentidos captan lo que con muchas explicaciones intelectuales no seremos capaces de aprender. Con esto nos convertimos nosotros también en apegados al Creador, aunque a un nivel menor que el de nuestros sabios. Escuchamos sus explicaciones, vemos su comportamiento, y todo esto nos inspira a una gran mejora de nuestro propio comportamiento, con herramientas diferentes a las meramente intelectuales. En tiempos de nuestro primer templo,
Nuestras calles estaban llenas de profetas y de sabios, y era mucho más fácil apegarse de este modo al Creador. Han pasado 2500 años desde entonces, pero sigue habiendo grandes figuras en el judaísmo que son ejemplos vivos de cómo deberíamos comportarnos. No tan solo los difuntos de los que solo nos quedan sus inspiradores relatos en muchos libros sobre sus figuras que aparecen en las librerías, sino también personas vivas que se esconden modestamente de la vista de los que no saben buscarlos ávidamente. No tienen agentes de promoción que les hagan propaganda, sino que la mayoría de ellos hacen todo lo posible por pasar desapercibidos y poder continuar su trabajo sin ser importunados. Estos son los que debemos encontrar y apegarnos a ellos, aprendiendo de su modo de vivir y de servir al Creador sin buscar recompensas ni renombre. Shalom.